En segundo lugar, respecto a la resolución sobre un recurso de aclaración, rectificación o enmienda de fecha 28 de septiembre de 2023 sobre materias ya antes desestimadas por la Ilustración Corte de Apelaciones de Copiapó, se posibilita la concesión porque dicho recurso ahora es interpuesto respecto a la resolución del caso 1, es decir, asegurando la radicación a la tercera sala de la Corte Suprema, la que coincidentemente era nuevamente presidida por la señora Vivanco. El resultado de ese recurso de aclaración, rectificación e enmienda, sostenido por los imputados Vargas y Lagos, obligó a Codelco, en favor de la empresa CBM, a un pago cuantioso de más de 4 mil millones de pesos por retiro de maquinaria, pago que en definitiva se concreta con fecha 11 de diciembre de 2023 a la empresa CBM, donde parte importante de esos recursos fueron transferidos a una tercera empresa, Movitec, la que giró en favor del referido estudio de abogados Lagos, Vargas y Silver una suma de casi 200 millones de pesos. De tales dineros se entregaron alrededor de $14.000 americanos al imputado señor Migueles en la oficina de los abogados Vargas y Lagos en pago por las maniobras con infracción a sus deberes que ejecutó la señora Vivanco Martínez para favorecer los intereses de la referida empresa y con ello la de sus amigos recién indicados. Tales dineros se usaron en viajes al extranjero de los imputados señora Vivanco y Migueles, así como en el pago de gastos de productos bancarios de la primera. Estos hechos se acreditan por los movimientos de las cuentas bancarias de los imputados, las declaraciones de los coimputados señores Pizarro, Lagos, Peñalosa y georreferenciación del teléfono celular señor Migueles, según los informes policiales en la materia y expuestos en la audiencia. Finalmente, en relación con la resolución en una causa diversa sobre un recurso de queja que incidía en agregar nuevos costos a solventar por Codelco en favor de CBM asociados a reajustes e IVA por la desmovilización de maquinaria, recurso de protección, los abogados imputados Vargas y Lagos logran que se acogiera el referido recurso que significó para Codelco el desembolso de más de 1.000 millones de pesos en favor de CBM, dinero que se pagaron en una cuenta personal del abogado Lagos el día 14 de julio de 2024 para luego, el 17 del mismo mes, pagar al imputado Migueles una suma aproximada de 45 millones de pesos en dólares americanos, como retribución a las gestiones efectuadas por la imputada señora Vivanco, gestiones todas con infracción a los deberes para favorecer los intereses de la empresa CBM y con ello la de sus amigos, los imputados Lagos y Vargas. Estos hechos, en opinión del tribunal, se solventan con la declaración de los señores Lagos, Pizarro, Ovieta, Velázquez y los informes policiales de georreferenciación expuestos en la audiencia. Los hechos de corrupción contenidos en los 3 casos anteriores, a saber, las irregularidades ejecutadas por la imputada para apurar la vista del recurso de protección, la abstención de la imputada para declarar su interés personal en el juicio, así como la amistad que mantenía con los imputados Vargas y Lagos, no declarada, litigantes en los 3 casos revisados, unidos a la posición transitoria de la imputada señora Vivanco como presidenta de la tercera sala de la excelentísima Corte Suprema, la que evidentemente conocía el vínculo de los imputados recién indicados con la empresa CBM, para favorecer a esta y con ello a los referidos abogados Vargas y Lagos, quienes retribuyen sus actos ilícitos con beneficios económicos, los descritos anteriormente, configurando así, sin duda para este tribunal, delitos de cohecho. En concreto, el proceder de la imputada violó los autos acordados de la excelentísima Corte Suprema en materia de probidad, la regla del artículo 8 de la Constitución Política de la República, el artículo 1 de la 20.880 sobre propiedad y los numerales 1 y 15 de los artículos 195 y 196 respectivamente del Código Orgánico del Tribunal. A mayor abundamiento, no se puede dejar de observar
como hecho que devela el especial interés personal de la señora Vivanco en la empresa CBM, que luego de los hechos descritos a título de cohecho, ejecuta actos orientados al aseguramiento del cumplimiento de sus fallos, así queda de manifiesto en oficios remitidos a la imputada por la ministra señora Oces, jueza de la Erupción de Apelaciones de Copiapó. En cuanto a la participación atribuida, este tribunal observa que, dados los hechos anteriormente establecidos, en base a los antecedentes en cada uno de ellos invocados, donde la imputada señora Vivanco ejecuta directamente actos ilícitos para beneficiar los intereses de la empresa CBM y con ello la de los abogados Vargas y Lagos, maniobras con las que se consumaron los 3 hechos delictuales referidos, por lo que se recibe una recompensa económica que ingresa a su patrimonio, se concluye que la señora Vivanco Martínez es autora directa de los 3 delitos de cohecho establecidos en la forma. Por otro lado, y en relación a la ley de lavado de activos, este tribunal considera que, dada la actual regulación del inciso penúltimo de la letra B del artículo 27, no cabe duda que se ha perpetrado un delito de lavado de activos por el ingreso de todo parte de los dineros ilícitos producto de los delitos de cohecho en el patrimonio de la imputada, y luego su uso, conforme a lo establecido anteriormente, es que la imputación es correcta y así la acredita este tribunal, donde evidentemente la señora Vivanco Martínez es autora directa de dicho ilícito, toda vez que ella y su pareja ingresaron tales recursos al sistema financiero y comercial de la manera descrita en los párrafos anteriores. En cuanto a la objeción de vaguedad de los antecedentes probatorios invocados por la Fiscalía y las querellantes, alegados por la defensa, este juez no la comparte, ya que la misma es abundante en indicios precisos y determinados, múltiples y no contradictorios. Muy por el contrario, los mismos se articulan unos con otros para generar una presunción sólida de cada uno de los delitos imputados y la participación de la señora Vivanco a título de autora en los términos del artículo 15.1 del Código Penal. Ahora, la cuestión relacionada con la ilicitud de la declaración del imputado señor Lagos, usada reiteradamente por este tribunal para fundar hechos y participación, es, en opinión de este juez, lícita desde el momento que el único interviniente con legitimidad activa para desconocerla, muy por el contrario, la validó judicialmente el día 16 de enero de 2026, cuando solicita la revisión de su régimen privativo de libertad, fundado precisamente en la colaboración eficaz que, según él, prestó en su declaración ante el fiscal de la causa los días 6 y 7 de enero del año en curso. Ese hecho despeja toda duda sobre la validez de dicho antecedente. Por otro lado, la regla invocada por la defensa de los artículos 324, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales, en opinión de este tribunal, solo tiene efectos administrativos, mas no penales. Pretender estos últimos significaría una modificación tácita a la regla que regula estos tipos penales. Esta afirmación ha sido así sostenida por los tribunales regularmente. Lo mismo ocurre con las normas del artículo 329 y siguiente del mismo código, las que en una interpretación sistemática solo tienen ese alcance normativo, en consecuencia no tienen el efecto buscado por la defensa, por lo que serán desestimadas. En particular, la alegación que en el caso de los delitos de cohecho nos encontramos ante una hipótesis de delitos continuados, la misma debe ser desestimada con los elementos existentes, ya que si se observa con detención los hechos que integran cada una de las imputaciones, estos son autónomos y lo gobierna a cada uno de ellos una decisión delictiva independiente de la otra, como ya se describiera anteriormente, por lo que tal alegato no será considerado por este tribunal. Despejado lo anterior, ahora en cuanto a la necesidad de cautela. La defensa
la defensa de la imputada despejado lo anterior, ahora respecto a la necesidad de cautela. La defensa ha sostenido que la imputada se encuentra amparada por la regla del artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Protección a las Personas Mayores. En efecto, ese es un hecho cierto. La regla ante invocada establece ciertas condiciones para el tratamiento de medidas cautelares que pudiesen privar de libertad a una persona adulta, pero la regla no establece una prohibición de encarcelamiento, sino que esa norma prevé un sistema donde deben hacerse compatibles los derechos inherentes a la persona humana en iguales condiciones al resto de la población del país. Es decir, no establece una prohibición de encarcelamiento, sino de igualdad de condiciones de trato, de condiciones carcelarias, a objeto de asegurar la no infracción de los derechos que emanan de la persona humana. Y por otra parte, o a mayor abundamiento, como le indicara la querellante Codelco, en la opinión de fecha 12 de junio del año 2017 del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre personas mayores y enfermedades en fase terminal o neurodegenerativa, esa opinión es consistente con la Convención Internacional antes referida, vigente y ley a nivel constitucional al menos, dado que lo que dice esa opinión es que el Estado puede eventualmente, en caso de personas condenadas, adoptar medidas de cumplimiento alternativo en casos calificados, es decir, cuando se verifiquen las condiciones de enfermedades terminales o neurodegenerativas. Y en ese orden de idea, insiste en que la obligación mayor del Estado es asegurar condiciones carcelarias de igualdad en el trato para el acceso a los derechos, especialmente aquellas acciones de salud que están destinadas a alargar la vida y a tener buenas condiciones, no a que se impida el uso de la herramienta de la privación de libertad en fase cautelar o en casos de condena. Está en segundo lugar, y despejado entonces aquellas dos cuestiones, el tribunal suele siempre advertir a una prohibición general que establece el derecho procesal penal en el mensaje con que es remitido el texto del Código al Congreso de la Nación cuando se buscaba su aprobación. Y aquí él establece, como me habrán escuchado ya los intervinientes, en el apartado de los principios, especialmente en el apartado 10, que el régimen de prisión preventiva resulta injustificado, desproporcionado, y entonces hay un serio cuestionamiento, si los jueces así lo decretan, cuando el juez observa la posibilidad de una pena sustitutiva a imponer en el fondo. Es una advertencia general que establece el legislador y en ese orden de idea entonces es indispensable establecer una prognosis sobre la eventual punición de estos hechos. Y una prognosis de punición, lo que debemos tener en consideración es que la imputada se presenta ante el tribunal amparada por una morigerante, su reprochable conducta anterior, y el tribunal no observa, pese a lo indicado por la defensa, la concurrencia de una segunda modificatoria, como sería la del artículo 11, numeral 9, por la sola circunstancia de estar disponible para los actos del proceso, sino que ésta requiere de elementos adicionales que permitan despejar elementos más o menos centrales en la investigación. Dicho aquello entonces, la regla de la pena, la regla típica del artículo 248 bis del Código Penal, prevé la imposición de una medida privativa de libertad de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, es decir, ocupa los tramos de 3 años y un día a 10 años de privación de libertad en la modalidad de reclusión. Y esa norma debe ser leída con la regla del artículo 251 quinques, inciso primero, que establece un agravamiento
para los casos que la norma, para los casos en que la norma allí lo establece. Específicamente, en nuestro caso, sería que la imputada ejecutó los actos ejerciendo jurisdicción a la época de la comisión, y en ese orden de idea, ese agravamiento significa que no se puede imponer el mínimo de la pena o el mínimo de la misma. En este caso, no se podría imponer el tramo inferior de la reclusión de 3 años y 1 día a 5 años de dicha medida, por lo que entonces la pena para el caso de las situaciones de cohecho, de delito de cohecho, se traba de 5 años y 1 día a 10 años de privación de libertad. Y tratándose entonces de figura reiterada, corresponde aplicar la regla o del artículo 74 o el 351 del Código Penal o Procesal Penal respectivamente, y acá siendo más beneficioso para el tratamiento del imputado en una perspectiva garantista, la del Código Procesal Penal es la que debe aplicarse, y con ello elevarse la pena en 1 o 2 grados. En un escenario conservador, el alza en un solo grado sitúa la pena de reclusión en 10 años de 10 años y 1 día a 5 años de dicha medida, por lo que entonces la advertencia del legislador en el mensaje del Código Procesal Penal no produce efecto y no debe inhibir en principio al tribunal para la imposición de la medida cautelar alegada por la Fiscalía y la querellante. Por lo demás, el tribunal no puede dejar de observar el número de delitos y la naturaleza de los mismos. Respecto a esta última cuestión, la naturaleza de tales delitos, debemos tener en consideración la época en que estos ocurren y que los efectos de tales ilícitos se han extendido en el tiempo, dadas las circunstancias particulares de los mismos, afectando en definitiva el sistema de justicia en su integridad. Y cuando digo que se afecta el sistema de justicia en su integridad, estoy pensando en las cuestiones de independencia y principalmente la independencia externa que deben mantener los jueces frente a las decisiones a las cuales estamos obligados día a día, dañando en consecuencia la expectativa legítima que tienen los ciudadanos sobre ese sistema de justicia y en particular del debido proceso que esperan los justiciables se les otorgue en un tratamiento igualitario en la aplicación de las normas que lo regulan y luego también en la decisión del fondo. En esos términos, entonces, esa afectación, por ejemplo, a través de esa garantía, genera un efecto expansivo y afecta, en definitiva, al propio Estado democrático de derecho, porque cuestiona las bases sobre las cuales la República se construye para asegurar derechos y libertades a todas las personas. En consecuencia, el tribunal, luego de estas reflexiones, concederá y decretará entonces el régimen de prisión preventiva respecto de la imputada señora Ángela Francisca Vivanco Martínez, teniendo en consideración las cuestiones alegadas por la defensa, y en forma preventiva el tribunal va a ordenar que el Departamento de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Gendarmería de Chile concurra y se entreviste con la imputada y lo haga también con el médico o los médicos que la asistan para levantar la información necesaria a objeto que Gendarmería de Chile otorgue los medicamentos o permita el ingreso de la medicamentación necesaria para el tratamiento de las patologías que presenta la imputada, así como también se pueda desarrollar una guía de alimento adecuada para sus requerimientos. ¿Algo más, intervinientes? No, señoría. No, señoría. Copia de audio solamente se nos pueden decir. Defensor, ¿algo más? No, la orden de ingreso se daría. Esto lo vamos a gestionar ahora. Yo creo que va a ser al mismo lugar donde está actualmente. Sí, el mismo lugar donde se encuentra actualmente. Las mismas condiciones, por lo menos mientras no haya pronunciamiento. Por eso que el departamento se va a constituir a la brevedad, le va a dar un plazo de 3 días para que concurra allí, levante la información y con eso
ya usted en conocimiento de ella puede levantar las cautelas que estime del caso. Señoría, ¿Copia de audio disponibles? ¿Algo más? sí, bueno, lo primero respecto de la copia de audio, si es posible remitir Ya están por correo otorgadas. electrónico dentro de esta misma. ¿Están otorgadas? Y si es posible utilizar la visita de la hija desde mañana, porque no se va a poder. ¿Cómo se pide? Termino la audiencia. Señoría, El plazo de la investigación. ¿es plazo común? Sí. Se termina ahí la audiencia. Veíamos recién cómo finalmente vuelven a esposar a Ángela Vivanco al cierre de esta audiencia, porque el tribunal ha decretado prisión preventiva justamente para la ex jueza de la Corte Suprema y ex académica justamente de distintas universidades prestigiosas del país. A ver, el juez, ¿qué ha dicho en esta audiencia de cautelares de las distintas cautelares que estaban en juego? Ha dicho que, por una parte, todo lo descrito en la misma audiencia, bajo su punto de vista, afecta los criterios por los cuales se establece la división de poderes en una república y en una democracia. Eso en marco general. Y por otro, desde el punto de vista más preciso con respecto al caso, podemos decir que el juez planteó que la serie de pruebas presentadas son suficientes para decretar una prisión preventiva. Los detalles con Andrea Pino. Andrea, ¿cómo te va? Sí, se analizaron todos los antecedentes que expusieron en estos días de audiencia de formalización. Recordemos, antecedentes que expuso el lunes el Ministerio Público, el martes los querellantes, el miércoles hubo un receso, ayer jueves fue el turno finalmente de la defensa, y lo que ha considerado el juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Cristian Sánchez, es que se cumplen todos los presupuestos en la ley y los antecedentes que ha presentado el Ministerio Público y también los querellantes para estos 3 delitos de cohecho que se le imputan a Ángela Vivanco, y también el delito de lavado de activos. Son 4 cargos, 3 de cohecho, 1 de lavado de activos. Dice el juez que no cabe duda del delito de lavado de activos, y además tiene en cuenta varios factores, como por ejemplo que estos delitos habrían sido precisamente cuando Ángela Vivanco tenía una función jurisdiccional, era ministra de la Corte Suprema, y eso le suma un agravante, es un agravante en este contexto. Por eso hace esta denominada prognosis de pena o prognosis punitiva, y se saca en definitiva un cálculo de cuál podría ser la pena que arriesgaría si es que luego, por supuesto, en el juicio oral finalmente se acogen todos estos cargos tras una investigación que comienza ahora. Y lo que ocurre también, Francesco, es que se decreta la medida cautelar de prisión preventiva para Ángela Vivanco, y eso significa que cumplirá con esta medida cautelar en el mismo recinto en el que se encontraba, que es el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en este anexo especial que conocíamos cuando esta semana estuvo en esta figura de la detención en tránsito, detenida en tránsito, estuvo precisamente en ese anexo que se ha habilitado especialmente en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, con características particulares. Una de ellas, el aislamiento respecto del resto de la población penal, porque estamos hablando de un anexo que es quizás parecido a Capitán Llaver, donde van a cumplir la medida de prisión preventiva los hombres que están imputados por los denominados delitos de cuello y corbata o delitos económicos. Ellos cumplen con la medida cautelar en Capitán Llaver. Sin embargo, no existía un anexo así para mujeres, y esta semana supimos sobre este nuevo espacio habilitado en San Joaquín, y será Ángela Vivanco quien cumple la primera medida cautelar de prisión preventiva en ese lugar. No se han atendido las solicitudes de la defensa, y estamos esperando las reacciones afuera del séptimo juzgado de garantía de Santiago, particularmente del Ministerio Público, porque se han atendido todas las solicitudes del Ministerio Público, o prácticamente todas, al menos las más relevantes, y es clave escuchar a la fiscal Carmen Gloria Bidberg, que recordemos es la fiscal regional de Los Lagos, es quien encabeza precisamente esta indagatoria, aunque parte de las diligencias también las ha hecho
en conjunto con el fiscal Marco Muñoz, que fue quien estuvo precisamente el día de la detención de Ángela Vivanco, el domingo en la noche, en su domicilio en la comuna de Las Condes, junto al OS7 de Carabineros, en donde había una orden de entrada y registro también de detención. Por lo tanto, eso significó que se llevaron nuevos elementos, objetos desde la casa de Ángela Vivanco para nuevamente ampliar esta investigación, ya cuando comienzan a correr los plazos de investigación fijados por el tribunal. No sé si alcanzaron a escuchar eso. Yo al menos no retuve, Francesco, el dato de cuánto tiempo se le da esta investigación, pero seguramente también serán datos que vamos a ir despejando cuando salgan los querellantes y también el Ministerio Público. Lamentablemente al juez no se le entendía muy bien todo lo que decía, porque hablaba un poquito hacia abajo, hay un tema con la microfonía, entonces costó realmente seguir en la pista a cada una de las cosas que decía. Lo que yo entendí es que sí deja satisfecho completamente, digamos, a la Fiscalía, no tanto hacia a las partes querellantes, en particular el Consejo de Defensa del Estado. Me da la impresión de que allí hizo una diferencia el juez, aunque de todas maneras todos quedan, comillas, satisfechos con la prisión preventiva. Estoy pensando en quiénes son las partes que inculpan a Ángela Vivanco de los hechos que estamos relatando. Evidentemente todavía falta la investigación, el posible juicio, quizás un acuerdo. Es inocente hasta que se termine toda la etapa procesal. Eso siempre hay que decirlo para que quede muy claro, pero es histórico. No había habido nunca en la historia reciente de Chile, con las reglas que tenemos, digamos, sí, una jueza de la Corte Suprema, sea o no de carrera, da lo mismo, que ahora enfrente una prisión preventiva como medida cautelar a la cual puede apelar de todas maneras, Andrea. Sí, claro, sí, siempre hay revisión de medidas cautelares. De hecho, más temprano estábamos precisamente en la revisión de medidas cautelares del caso audio Factop. Ahí tuvimos las declaraciones de Luis Hermosilla, a quien le preguntaron varias veces por esta relación con Ángela Vivanco. No quiso profundizar porque dijo que no era un tema que fuera parte de su causa, o su caso, el caso audio, pero sin embargo sí se refirió más largamente a la fiscal Lorena Parra. Pero no mezclemos los casos, eso ya ocurrió, pero sí, siempre existe la posibilidad de que se revisen las medidas cautelares, se solicitan audiencias para aquello, se tienen en cuenta situaciones como la estadía, entre comillas, en estos lugares en donde se cumple la medida cautelar de prisión preventiva, las condiciones en las que están los imputados en esa situación, y seguimos esperando la salida de los intervinientes desde el tribunal. Poco movimiento todavía, tienen que salir los querellantes. Nos imaginamos que hay declaraciones, por supuesto, del Ministerio Público, pero probablemente también de al menos el Consejo de Defensa del Estado, que podrían referirse a esta decisión del tribunal que ha sido comunicada recién. Esto acaba de ocurrir para quienes se están incorporando a nuestra sintonía. Estamos en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, en donde el juez Cristian Sánchez acaba de decretar prisión preventiva para Ángela Vivanco dentro de las medidas cautelares que se han solicitado. Mientras esperamos las declaraciones, comentemos un poco justamente la decisión que tú también relatabas a propósito de dónde va. Ahí viene la fiscal. Viene la fiscal, ya. Si viene la fiscal, mejor vamos directamente con las declaraciones. Viene la fiscal Carmen Gloria Bidber. Nos vamos a instalar para poder obtener las reacciones del Ministerio Público. Hacia adelante. Es que me habían puesto un papelito. Fiscal, sus primeras reacciones a esta prisión preventiva de Ángela Vivanco, primera ministra de la Corte Suprema. Bueno, buenos días a todos, a todas. Como Fiscalía nos encontramos satisfechos con la resolución del tribunal que decretó la prisión preventiva de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez. Nos encontramos satisfechos, pero no solo por eso, sino que porque el tribunal ha dado por ratificado que tenemos una investigación sólida, que todos los antecedentes expuestos dan cuenta de los delitos que nosotros estamos imputando a la señora Ángela Vivanco y a los coimputados. En ese sentido también acogió nuestro planteamiento de que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, principalmente por el número de delitos, por la gravedad de delitos y en el contexto en que estos fueron cometidos. Y
como autora de los delitos de cohecho, de 3 delitos de cohecho y un delito de lavado de activos. En ese sentido estamos tranquilos, estamos conformes y seguiremos trabajando en esta investigación porque todavía nos queda harto por delante. Esta es una resolución histórica, es la primera vez que una exministra de la Corte Suprema ingresa a la prisión preventiva por delitos que habría cometido en su cargo. ¿Qué le parece y si pudiese darnos una reflexión también sobre la importancia de este caso en particular en la crisis que vive el Poder Judicial? Bueno, hay que dejar varias cosas en claro respecto de esta pregunta. En primer lugar, que la Fiscalía investiga a todas las personas con igual celo, con igual profesionalismo, con igual objetividad. Ahora bien, no hay que desconocer la importancia que implica el investigar a una exministra de la Corte Suprema y el efecto que sus resoluciones tuvieron en el sistema de justicia. En este sentido, nosotros extremamos aún más las medidas para que nuestra investigación sea en extremo rigurosa, en extremo profesional y con el mayor celo para que todo esté resguardado respecto de tanto de los derechos de los imputados, pero también respecto de que la prueba sea obtenida con autorización judicial y con las mayores garantías posibles. ¿Cuál fue la complejidad? ¿Cuáles fueron los recuerdos que tuvo que tener el Ministerio Público para llevar a cabo esta investigación? El abogado es crítico también con el fiscal Ángel Valencia por designarla. Bueno, él critica una resolución que es una resolución que el fiscal nacional dicta en virtud de sus atribuciones, de las atribuciones que tiene el fiscal nacional por la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, en la que puede nombrar a un fiscal regional para que investigue una causa de determinada connotación, de determinados requisitos, y eso no tiene nada de extraordinario. Por lo tanto, no nos podemos hacer cargo de una alegación que creemos que no tiene ningún fundamento por parte del defensor. ¿Cuándo fue el proceso de investigación? Recuerdo que tuvo que tener el Ministerio Público respecto a seguir de parte de la Fiscalía. Bueno, distintos tipos de resguardo. Nosotros resguardamos en todos los casos muy bien la evidencia. Tenemos que resguardar además que las declaraciones se tomen, ojalá, en las mejores condiciones posibles, que toda la prueba que se recabe esté prístina y principalmente siempre teniendo en vista el principio de objetividad que nos regula como Fiscalía. ¿Se va a formalizar a Gabriel Silver? ¿Hubo alguna complejidad por la investidura de Ángela Vivanco la que tuvo? ¿Eso representó un desafío? Claramente es un desafío toda investigación compleja de esta envergadura en que afecta el sistema de justicia, en que hay abogados involucrados, en que hay dinero involucrado, es una investigación sin duda compleja y representa siempre un desafío que para el cual la Fiscalía está preparada. Tenemos un equipo trabajando no solamente en este caso, sino que en otras causas también de gran complejidad. 90 días de plazo. El plazo de investigación decretó el magistrado que es el común para todos los otros coimputados. Fiscal, ¿se va a investigar y se va a formalizar a Gabriel Silver? Fue una de las acusaciones de la defensa de la exministra. Bueno, eso es algo que está todavía por dilucidarse en el transcurso de la investigación. Es una investigación que está abierta, que está vigente y que, por cierto, es algo que tendremos que decidir llegado al momento cuando reunamos todos los antecedentes y de acuerdo con las declaraciones que también ha prestado el señor Silver ya en la investigación. ¿No hay antecedentes suficientes para formalizarlo? ¿Se le va a solicitar declaración a Ángela Vivanco? Porque hasta el día de hoy no ha declarado. A ver, ella había presentado el día viernes una solicitud para declarar, pero ahora con la defensa nueva, ellos están en todo su derecho de pedir que declare como medio de defensa. Eso es algo que tiene que ver la defensa. ¿Qué pasa con la situación de ellos sin pérdida? Él está siendo investigado también, es un sujeto de investigación, él está imputado en nuestra investigación y se está investigando, se están recopilando antecedentes y eso está avanzando. ¿Los nombres de parlamentarios que Eduardo Vargas están siendo investigados en la misma causa? ¿Se han abierto causas aparte? Son todas causas distintas. Esta denuncia que hace Eduardo Lagos de apremios legítimos o al maltrato por parte de un fiscal, ¿cómo la toman ustedes esa declaración finalmente que él no firma? ¿Es válida para efectos? A ver, eso es súper importante porque nosotros sostenemos que esa declaración es válida y así lo ha dicho el juez el día de hoy. El juez
tuvo que pronunciarse acerca de ello porque fue una declaración que fue utilizada como argumento durante el debate de prisión preventiva, y él ha señalado que esa declaración es válida, ¿ya? Eso por una parte, y por otra parte, la circunstancia de que él haya denunciado a un fiscal por apremio ilegítimo es una investigación que está investigando otra fiscalía regional, por supuesto, para resguardar para resguardar el principio de objetividad, y no tenemos temor tampoco ni preocupación en eso porque sabemos perfectamente cómo ocurrieron los hechos. La reformalización, ¿no hay antecedentes suficientes para formalizarlo ahora? ¿Por eso no ha sido formalizado? No es necesariamente eso, hay una serie de circunstancias o un conjunto de circunstancias por las cuales uno como fiscal decide el mejor momento para formalizar investigación. Los otros jueces que participaron en la votación de estos fallos fue parte de los argumentos de la defensa, que por qué no estaban sentados ellos ahí. Si nos puede explicar esa situación. Sí, bueno, eso es muy simple. Las salas de la Corte Suprema se componen por 5 ministros. Por lo tanto, ¿y por qué nosotros imputamos solo a la señora Vivanco? Porque los otros 4 ministros que participaron en cada decisión no tenían la obligación de inhabilitarse, no tenían amistad con los abogados Lagos y Vargas, y tampoco tenían un interés económico en el resultado de los fallos. Pero no se descarta que ellos hayan recibido dinero por eso, eso es otra línea. No es que no se descarte, es que a estas alturas no hay ningún antecedente que nos indique aquello. En el caso de Diego Simperti fueron solamente los viajes, entonces. Así es, son los viajes, y tenemos que precisamente establecer si esos viajes obedecen y tienen alguna conexión con algún tipo de sentencia o fallo a su respecto. ¿Le hiciste una reflexión respecto del rol de Ángela Vivanco en la Corte Suprema y que ahora es la primera jueza que está en prisión preventiva? Bueno, esa reflexión yo creo que corresponde hacerla al Poder Judicial. El Poder Judicial reaccionó rápidamente, removiéndola de hecho del Poder Judicial, así que creo que en ese sentido es bastante claro la reflexión que se hace en ese sentido. ¿Próximas diligencias fiscal o opciones de reformalización si empiezan a surgir más antecedentes? Por supuesto, si en la medida que surjan nuevos antecedentes, que de hecho ya han surgido tanto desde noviembre, en que formalizamos a los 3 primeros imputados, y después del 14 de enero, donde formalizamos a los conservadores y a la persona de la Casa de Cambio, después de todo eso también han surgido nuevos antecedentes, así que por cierto que no se descarta una nueva reformalización. Muchas gracias. ¿Han remitido antecedentes a Aysén en la arista política fiscal? ¿Han remitido antecedentes de la arista política Aysén? Bueno, ahí las declaraciones de Carmen Gloria Wittberg, fiscal regional de Los Lagos, en que encabeza esta investigación, y quien respondía se mostraba satisfecha con lo que ha dicho hoy el tribunal, que ha acogido los antecedentes. La abogada del Consejo de Defensa del Estado. Histórico porque es la primera exministra de la Corte Suprema que está con una medida cautelar de prisión preventiva. Bueno, la verdad es que obviamente la calidad de la ministra en su calidad de ministra de la Corte Suprema obviamente que incide en la impresión que puede tener la opinión pública respecto a este tema. Ahora, lo cierto es que la razón por la cual está en prisión preventiva es porque se cumplen los criterios que establece la ley para estos efectos, sin importar en sí mismo su calidad de exministro de la Corte Suprema, sin perjuicio que el carácter del delito obviamente se ve agravado por esa circunstancia. Lo más importante para el Consejo de Defensa del Estado, que da por acreditado el tribunal o que confirma parte de lo que expusieron en la jornada que les tocó litigar. Quizás esta es la pregunta más relevante, sin duda. Esto es lo realmente importante. El tribunal no solamente da por acreditado todos los ilícitos que le están siendo imputados, sino que da por acreditado además, o entiende que hay reiteración de estos ilícitos, pero en cada uno de los ilícitos se ha generado, y el tribunal reconoce que existe prueba para acreditar todos y cada uno de los ilícitos de manera independiente. No es una resolución que haya ido a englobar una serie de antecedentes para decir se han acreditado los hechos, sino que la resolución es muy completa, indicando prueba por prueba cuáles son los antecedentes por los cuales da por acreditados los delitos. Y en ese sentido nos parece que la resolución es muy robusta para efectos de acreditar los presupuestos materiales que dan lugar a la medida que en definitiva se adoptó. Incluso se consideró los cambios a la ley en el lavado de activos, porque uno de los argumentos del abogado justamente apuntaba a eso, de que había como que probar el lavado y simplemente bastaba que ingresara como a sus capitales.
Nuestro legislador decidió en el delito de lavado de activos que el solo contacto con el dinero por parte de quien cometía el delito base, que en este caso es cohecho, su ingreso al patrimonio y posteriormente su ingreso al mercado regular fuera constitutivo de lavado de activos. Y eso fue lo que dijo el magistrado. Más allá de cualquier crítica, como lo dijimos en su momento, a la configuración del delito de lavado de activos, lo cierto es que nuestro legislador decidió que esa lupi fuese ilícita. Lupi Aguirre, abogada del Consejo de Defensa del Estado, dando declaraciones a propósito de la prisión preventiva para Ángela Vivanco. Son las 12:55. Vamos a hacer un breve corte y seguimos con esta noticia y otras también que han marcado esta jornada. Ya volvemos con T13 en vivo AM con Cristina González y Francesca.